¡Viva las mentes locas! Pero viva que reviva. Vamos a ver, las personas que llamamos locas, si fueran precisamente todo lo que el mundo espera de ellas, que sean formalitas, que sean calladitas, que no abran la boca, que pasen desapercibidas, verdaderamente sin esas personas locas, otras personas no se hubieran animado a avanzar. Piénsalo un momento. Cada cambio en la historia comenzó con una persona loca. Y aquí te doy la bienvenida a mi programa podcast que se titula Caivalia. Bueno, no se titula, se llama Caivalia. Y el episodio de hoy, número 39, sí se titula Mente loca. Piensa en aquel familiar o aquella amistad que siempre piensas y dices, es que está loca, es que está para allá. Piensa cómo esa persona tiene una perspectiva de ver el mundo, de vivir la vida, de disfrutarla, de tomar riesgos, ¿vale? Piensa en eso, piénsalo por un momento. Si al pensar en esa persona te hace reír, es obvio, algo bueno tendrá. Entonces las personas locas generalmente somos, y me incluyo, criticadas o te señalan con el dedo o te llaman perro flauta sin ningún sentido o ¿a dónde vas? Es que vives en los mundos de Yuppie o te dicen cosas así. Incluso hay personas que como no comprenden a estas mentes locas, las envidian o las critican, las consideran diferentes como que no forma parte de la sociedad. Y lo siento mucho, pero todos formamos parte de la misma sociedad o suciedad, entre comillas. Y cada cual aporta su brillo y su luz a esta vida. Teresa de Jesús fue una mujer absolutamente revolucionaria. Y en su época, esta señora hablaba de estados de conciencia, experiencias místicas, de un silencio interior y una unión con lo divino. Muchos la consideraban que era, pues eso, una loca, una exagerada, que tenía fantasías, incluso la acusaban de que era engañada por el demonio. Bueno, según la historia, llegó a ser investigada por la Inquisición y tuvo que justificar continuamente todas sus experiencias espirituales. Bueno, Teresa de Jesús nació por el 1515 en Ávila y su fallecimiento fue en 1582, según cuenta la historia. Yo como no estuve no te lo puedo confirmar, pero bueno, más o menos murió a la edad de 67 años. Y Teresa de Jesús fue una mística, escritora, reformadora española del siglo XVI, en una época, obvio, en la que hablar de experiencias espirituales profundas despertaba desconfianza, recelo, malas miradas, por supuesto, y ella defendió con valentía sus vivencias interiores. Hoy es considerada una de las grandes figuras de la espiritualidad y de la literatura española. Teresa de Jesús fue proclamada doctora de la Iglesia. Psicólogos, neurocientíficos y estudiosos de la conciencia analizan sus descripciones de estados contemplativos porque son extraordinariamente precisas. Y de hecho van contrastando y comprobando que esto es algo que cada vez ocurre a más personas. No son casos aislados. Y cuando eso ocurre, obviamente, no se puede mirar para otro lado. Como dice el doctor Sanz Segarra, ocurre algo que no podemos ignorar. Entonces, desde mi punto de vista, lo que muchas personas en su momento por religión, por la época, llaman locura,
En la actualidad esto terminó convirtiéndose en patrimonio de la humanidad. Toma ya. Otra mente loca sería San Juan de la Cruz. Fue considerado un hombre extraño claro, en la época. Este señor, San Juan de la Cruz, defendía que el silencio, la oscuridad interior y el desprendimiento de los apegos, del deseo y de tal, eran caminos hacia una conciencia mucho más elevada. Incluso, fijaos, fue encarcelado por miembros de su propia orden religiosa por tener ideas reformadoras. Hay que ver. Pues San Juan de la Cruz, en su época, fue una de las grandes figuras de la espiritualidad española del siglo de oro. Nació en el año 1542, no se sabe la fecha exacta, pero esa es la que está ahí, ¿vale? Lugar de nacimiento, Fontiveros. No tengo ni idea de dónde está. Bueno, el asunto está que este señor, pues, se le consideraba místico, poeta del siglo XVI y defendió a capa y espada que el silencio y la contemplación estaban en un camino interior y que acercaban al ser humano a lo divino. Sus ideas y su reforma espiritual le llevaron a sufrir persecución, ¿cómo no?, e incluso a ser encarcelado. Con el tiempo sus escritos se han convertido en una referencia universal de la espiritualidad y la literatura. Además, también utilizan sus escritos en psicología, en filosofía. Imaginaos que aquella mente loca, aquella persona acosada por ser diferente, en la actualidad se siguen utilizando sus escritos y tienen mucha importancia y peso. Me resulta muy curioso cómo en la actualidad hoy la neurociencia investiga cómo la meditación modifica el cerebro. La psicología estudia los estados de conciencia. La física no termina de explicar la espiritualidad, pero la investigación sobre la conciencia ha abierto preguntas que antes ni siquiera se planteaban. Y lo que antes era motivo de burla o de que te quemaran vivo, tremendo, hoy es un punto de reflexión y es un objeto de estudio y de investigación. Y gracias a todo esto en la actualidad tenemos acceso, tenemos prácticas y tenemos la posibilidad de descubrir la espiritualidad en solitario, sin necesidad de correr el peligro de acercarte a ninguna secta o a ninguna cosa de estas raras no, más que raras, como insalubres. ¿Eres una mente loca? Enhorabuena, sigue así. ¿Eres una mente loca que está escondida en el armario? Abre las puertas, mételes una patada, sal de ahí. Toda innovación comienza a partir de una locura. Toda idea, todo proyecto, todo lo que te haga ilusión, digan lo que te digan, es que no vas a poder, no lo vas a conseguir, es que estás loca, es que bla, bla, bla. No escuches, porque son los miedos y las limitaciones de las personas. Y si las escuchas y te las crees, no serás tú y no te dejarán avanzar. La sociedad necesita mentes locas para innovar, para abrir caminos nuevos, para inspirar a otros, para hacerte de valer, para ayudar a la valentía. Además, tener autocrítica y tener formas de pensar diferentes es súper sano, sobre todo si otras personas quieren escucharlas. Que no te pese, que no te lo creas y que no te frene aquellas personas que tienen miedo a las mentes locas, aquellas personas que proyectan en ti, que te utilizan de espejo y reflejan sus miedos en ti. Tú céntrate en lo tuyo y en tus cosas. Y no confundas, porque ser diferente no significa estar equivocado, ¿vale? Y no necesitas tampoco la aprobación de todo el mundo
para empezar algo que te hace ilusión, que sientes en el corazón, que lo sientes en esas mariposas, que no es estar enamorado de otra persona, es estar enamorado de la vida. Y rodéate de personas que alimenten tu esencia, no tu miedo. Eso, queridos oyentes, son mis consejos para hoy. Muchas gracias por seguirme. Cada semana un nuevo capítulo de mi programa Kaivalia. Gracias de corazón a corazón. Por favor, pulgar arriba, comparte y escríbeme en comentarios. ¡Soy una mente loca! ¡Chao!